Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día quiero iniciar de forma eh, formal, por decirlo de alguna manera, la unidad 2 que tendremos durante este segundo año medio. Y esta unidad se llama Crisis, Totalitarismo y Guerra en la primera mitad del siglo XX. Los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Estimados niños, estudiantes, en esta unidad nosotros tenemos que abordar ciertos parámetros que van a configurar el mundo contemporáneo durante el siglo XX. El siglo XX es un mundo lleno de crisis, ¿ya? La palabra crisis, por definición, involucra un momento o un periodo de tiempo que enfrentan los seres humanos, las instituciones o los sistemas que tarde o temprano es superado, ¿ya? Una crisis es un momento de alta tensión en donde de alguna manera u otra se puede superar, ¿ya? Las crisis no necesariamente son algo malo, las crisis vaticinan un cambio, por lo tanto es importante entender que de que el inicio del siglo XX comienza con una crisis muy importante que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Posteriormente, durante el siglo XX, esa crisis inicial va a conllevar a otras crisis que van a configurar el mundo contemporáneo tal y como lo conocemos. Esta unidad es importante por la sencilla razón de que nosotros aprendemos el cómo funciona nuestra sociedad moderna, ¿ya? En este sentido, quiero compartir con ustedes este primer tema que está relacionado con esta unidad de inicio del siglo XX, y tiene que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y lo vamos a enfrentar desde tres cosas fundamentalmente: la política, la economía y la cultura. Estas categorías de análisis, política, economía y cultura, nos van a ayudar a entender cómo eh, tenemos una sociedad diferente dentro de lo que nosotros hoy día, o sea, más semejante a lo que nosotros hoy día conocemos como nuestra sociedad, ¿ya? A raíz de esto, nuestro objetivo a trabajar el día de hoy es determinar los elementos de continuidad y cambio que tiene la sociedad occidental con las diversas expresiones artísticas. Hay que entender una cosa: la Primera Guerra Mundial, al igual que cualquier otra crisis en la historia de la humanidad, ha provocado una serie de cambios. Y no existe una forma más certera de verificar los cambios que experimentamos como seres humanos, que es con lo que nosotros creamos y producimos. Y en efecto, cuando nosotros cambiamos, cambia nuestra forma de expresarnos, nuestra conciencia y nuestra forma de entender las cosas cambia. En este sentido, tenemos que uno de los principales cambios que tiene el siglo XX es a través del arte. Y el arte eh, refleja la crisis que está viviendo la humanidad, sobre todo nuestra sociedad cristiana occidental, refleja esa crisis que nosotros estamos viviendo. Por eso voy a centrarme al final de esta clase en cómo cambia el arte, ¿ya? El arte y la concepción de las cosas cambian con la Primera Guerra Mundial. Entonces, para contextualizar un poco, quiero que nosotros entendamos a grandes rasgos este pequeño listado de los principales hitos que ocurren tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Son consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial porque ocurren durante o después de la Primera Guerra Mundial. El primer hito que tenemos que estudiar y que tenemos que tener en consideración es la Revolución Rusa, ¿ya? La Revolución Rusa comienza, digamos, es desde 1917 hasta 1925 y va a consistir en la toma del poder de parte de los bolcheviques, ¿ya? En el PowerPoint ustedes pueden leer que dice que consistió en el asesinato del zar Nicolás II y su familia y el ascenso del bolchevique al poder, la clase trabajadora rusa. En este sentido me interesa entender lo siguiente: la Revolución Rusa va a ser un proceso semejante a la Revolución Francesa, sin embargo va a ser propio del siglo XX y va a propiciar el, el hecho de que por primera vez un grupo social como los trabajadores o el proletariado en términos de Marx ascienda al poder. Proletariado es sinónimo de trabajador, ¿ya? Un segundo evento importante tras la Primera Guerra Mundial es
el Tratado de Versalles en 1919. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles es el documento que genera el armisticio, que es armisticio, es el término total de las batallas y que declara el cese al fuego que va a tener la Primera Guerra Mundial. En este aspecto, el Tratado de Versalles tiene dos elementos que quiero destacar que van a propiciar el germen o van a justificar el germen de un segundo conflicto bélico de las proporciones de la Primera Guerra Mundial. Hay que entender de que sin un Tratado de Versalles o sin las consecuencias que tiene el Tratado de Versalles o sea, no existiría la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En efecto, la Segunda Guerra Mundial va a ser un coletazo de la Primera. ¿Ya? ¿Cuáles son estos dos elementos que quiero destacar del Tratado de Versalles? Alemania es responsabilizada por los crímenes de guerra. O sea, la Sociedad de Naciones Unidas, una organización creada por los países que vencen en la Primera Guerra Mundial, crea esta organización y es dirigida por Estados Unidos. Esa, eh, esa sociedad o en ese acuerdo se determina que Alemania es la responsable de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y por ende, como Alemania es la responsable, porque Alemania, según lo que dictamina el Tratado de Versalles, Alemania era el peligro, es esta la que tiene que pagar los daños a todos los países que participaron en la guerra. Por eso dice, y debe pagar los daños a los países beligerantes. ¿Ya? Y además de eso se le añade que todas las colonias que logró obtener Alemania debían ser devueltas. Todos los territorios que Alemania logró conquistar durante la Primera Guerra Mundial debieron ser regresados y Alemania, digamos que fue desarticulada militarmente. ¿Ya? Y al mismo tiempo, con el Tratado de Versalles y junto al fin de la Primera Guerra Mundial, todos los imperios europeos desaparecen, ¿ya? Los imperios europeos dejan de existir propiamente tal en, en Europa, por la sencilla razón de que ya están devastados económicamente, no tienen el soporte económico para mantener el poder que podían ejercer en diferentes territorios al mismo tiempo. ¿Ya? En tercera instancia tenemos que tras el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que pelea la Primera Guerra Mundial sabiendo que puede obtener beneficio económico. Hay que entender de que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial indirectamente. Estados Unidos no tuvo nada que ver en el conflicto. Estados Unidos no tuvo que ver con las decisiones políticas tomadas en Europa. Los Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial gracias al hundimiento de Lusitania en 1915 aproximadamente. Y tras eso, Estados Unidos toma un protagonismo en la guerra y se convierte en un país productor de tecnología de guerra, en un país exportador, y eso le conlleva un gran beneficio económico. Entonces, Estados Unidos, gracias a su participación en la Primera Guerra Mundial, se convierte en la primera potencia económica y productora a nivel internacional, lo que le otorga una posición única en el mundo en este momento, que es el principal prestamista. ¿Ya? Estados Unidos logra acumular tanto dinero que es capaz de prestar dinero a otros países del mundo. Y los principales países que van a pedir préstamos a, a bancos norteamericanos o derechamente al gobierno norteamericano van a ser los países europeos que fueron destruidos en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, tenemos que la Revolución Rusa es el primer hito. Acá nosotros vemos a Vladimir Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Nicolás Lenin, perdón, y un parte de lo que es la propaganda de la Revolución Rusa, en donde se ven a los protagonistas de la revolución que vendrían a ser los trabajadores, y atrás, ¿cierto?, se ve el, el, una imagen del líder y de los elementos propios del pueblo ruso, como lo es el trigo, la hoz y el martillo. Entonces, para que esto es a modo de reflejo, la Revolución Rusa la vamos a ver en detalle en clases posteriores. ¿Ya? En primera instancia, quiero que centrarnos en esto, partir qué cambios territoriales se crean en el mapa europeo tras la Primera Guerra Mundial. Simplemente ahora voy a poner esto a modo de referencia, posteriormente vamos a ver el mapa de cómo queda esto, pero hay que entender lo siguiente. Eh, los cambios territoriales son los siguientes. El imperio
austriaco o el Imperio Austrohúngaro se divide en tres naciones distintas: en Austria, en Hungría y Checoslovaquia. ¿Ya? El Imperio Austriaco desaparece y forma tres nuevas naciones: Austria, Hungría y Checoslovaquia. ¿Ya? El Imperio Turco deja de ser un imperio y comienza un proceso de conformación de una república y se convierte en Turquía. ¿Ya? Alemania tiene una transformación distinta. Alemania deja de ser un imperio, ¿ya? Mantiene la forma, digamos, que tiene actualmente, un país que está al centro de Europa, y a raíz de los territorios que pierde, se crea lo que es Prusia Oriental, que es una zona que queda al este de Alemania y limita al norte con Polonia y con el mar, no recuerdo en este momento, pero se encuentra al este de Alemania. Al oeste, Alemania pierde dos territorios que colindan o que limitan con Francia, que son Alsacia y Lorena, y son el principal motivo por el cual Alemania y Francia luchan en el siglo XIX en la guerra franco-prusiana, y también pelean producto de esos territorios eh, que Alemania ganó en el siglo XIX. Y en efecto, un país que se crea tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial es Polonia. ¿Ya? Polonia va a ser un país importante en lo que va a ser el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia, por la conquista, Alemania va a conquistar Polonia en 1939, y eso va a detonar la seguidilla de conflictos que va a detonar la Segunda Guerra Mundial. Polonia es un país importantísimo en el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente tenemos el Imperio Ruso. El Imperio Ruso se desfragmenta, se deshace y se crean los siguientes países. En lugar del Imperio Ruso, producto de la Revolución Rusa, se crea la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, ¿ya? Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer país gobernado por la clase trabajadora, ¿ya? Y simultáneamente se crean países como Finlandia y los famosos estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ya? Eh, ¿Qué me interesa de esto? Que quede claro que ya en Europa, sobre todo en el centro de Europa, que involucran los imperios austriaco y alemán, ya no existe. Lentamente, si nos damos cuenta, si nos imaginamos el mapa europeo, nosotros estamos acostumbrados a ver que los países en Europa son chiquititos, ¿ya? Acá, esos grandes territorios que estaban en el siglo XIX comienzan a desfragmentarse y a conformar estos pequeños estados que van a dar origen a la Europa tal y como la conocemos hoy. ¿Ya? Entonces, en esta función, acá podemos ver cómo está dividido el mapa. Esto es la Gran Alemania, ¿ya? A raíz de los territorios que pierde el Imperio Ruso, que involucraba todo esto, ¿ya? Se comienza a crear un nuevo país. Si nos damos cuenta, Alemania acá comienza a perder, o sea, pierde lo que es Polonia. Acá posteriormente vamos a tener lo que son los países que pierde Rusia, ¿ya? Ahí están los estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, Finlandia. Acá tenemos lo que es Prusia Oriental. Y acá tenemos cómo se divide el imperio austrohúngaro, ¿ya? Ahí tenemos Austria, Hungría, se crea Checoslovaquia. Entonces quiero que queden más o menos claros estos cambios, ¿ya? La idea es graficar un poco lo que sucede en el mapa geopolítico de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que entender que el Tratado de Versalles tiene los siguientes elementos, ¿ya? Eh, Antes de continuar, quiero que quede claro lo siguiente. El Tratado de Versalles propicia condiciones políticas. Pero la primera condición política es la cesión de territorio a Alemania, Francia, Polonia y Bélgica. Los países que pierden deben ceder territorio a los países vencedores, ¿ya? Segundo, hay condiciones militares y esto tiene un objetivo. Francia exige que Alemania debe eh, abolir o terminar de alguna manera el servicio militar obligatorio, ¿ya?
es una razón para debilitar a Alemania. Se establece que también Alemania debe reducir a 100.000 hombres y tiene que tener un ejército supervisado por la Sociedad de Naciones, ¿ya? Y exigen al mismo tiempo que Alemania tenga que desmilitarizar el Rin. El Rin es un río que atraviesa el centro de Alemania, entonces que es la línea fronteriza entre Alemania y Francia, ¿ya? Entonces, se exige que militarmente Alemania se desarticule y pierda todo el poder que logró construir durante el siglo, hacia finales del siglo XIX. ¿Ya? Una tercera parte importante es la destrucción del imperio alemán, pierden sus posesiones coloniales y tienen que ceder mayor parte de la marina mercante. Una cuestión importante, Alemania durante la Primera Guerra Mundial causó estragos producto de los submarinos. De hecho, se dio un festín aniquilando a la Armada inglesa. En este momento, eh, se le prohíbe a Alemania tener un poderío naval y es más, se le prohíbe el uso de los submarinos, ¿ya? Y al mismo tiempo a Alemania se le pide el pago de las indemnizaciones de guerra. Alemania tiene que pagar el precio de la guerra. Imaginemos lo siguiente, si yo tengo un grupo de amigos y estamos jugando fútbol y uno de nosotros rompe un vidrio, en teoría, ¿cierto? Deberíamos pagar entre todo el vidrio que quebramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles está responsabilizando solamente a una persona. Se estaría responsabilizando solamente a una persona de haber quebrado un vidrio. Cuando en efecto sabemos que la guerra la causaron las mismas potencias eh, europeas. Ellas quisieron irse a la guerra, ellas estaban compitiendo. ¿Ya? Por lo tanto, el Tratado de Versalles es injustamente eh, crudo con los perdedores de la guerra, en este caso Alemania. ¿Ya? Alemania es injustamente responsabilizada por todo. Si está bien, los alemanes tenían su afán imperialista, pero era el mismo afán imperialista que tenían todas las naciones que participaron. ¿Ya? Entonces, de ahí que sea un tratado que, comillas, intenta establecer la paz, pero es una paz ficticia, es una paz que está maniatada por intereses políticos de las potencias vencedoras, ¿ya? Y eso va a ser el principal espíritu que va a propiciar la Segunda Guerra Mundial, es el anhelo de la venganza, ¿ya? Entonces, Alemania debe pagar las reparaciones de la guerra y además debe pagar, o sea, debe conceder a Alsacia y Lorena que le quitó a Francia en una guerra anterior, que fue la guerra franco-prusiana, ¿ya? Entonces, el Tratado de Versalles va a envenenar literalmente digamos, va a envenenar la política internacional de las potencias europeas durante a principios del siglo XX. Hay cosas que se provocan indirectamente de la Primera Guerra Mundial, que no, por ejemplo, lo que vimos anteriormente son cambios directos, o sea, son cosas que ocurren producto de la guerra en sí. Esto son cosas que cambian, pero no es fue una cuestión que se dio de forma indirecta a la guerra. Son cosas que sucedieron que no estaban necesariamente relacionadas con la guerra, ¿ya? El primero de ellos existe un cambio de mentalidad. Después de la Primera Guerra Mundial, ustedes entenderán que fue la guerra, en ese entonces, fue la guerra más grande y más cruda que había enfrentado la raza humana. Por lo tanto, existe un cambio de mentalidad y la sociedad occidental comienza a tener un estilo de vida basado en el consumo. Tengan en consideración de que todas las cosas que se perdieron tenían que recuperarse. Entonces, se empezó a invertir en comprar la mayor cantidad de bienes posible, en tener un gasto económico importante para olvidarse de los traumas de la guerra. Comienza este afán consumismo de que si yo compro yo me olvido de mis problemas, ¿ya? Eso comienza o se da producto del trauma provocado por la Primera Guerra Mundial. Otra consecuencia indirecta es la deuda externa, ¿ya? Los países que fueron enfrentados por la guerra se endeudaron con Estados Unidos con el fin de pagar los daños de la reconstrucción. Deuda externa es la cantidad de dinero que debo, perdón, es la cantidad de dinero que pido a un país para poder beneficiarme de ese dinero. La deuda externa es el dinero que yo pido hacia afuera, ¿ya? Entonces, la mayoría de los países que fueron afectados por la guerra se endeudaron con Estados Unidos para poder pagar los daños provocados por la guerra, ¿ya? Existen nuevas perspectivas artísticas.
Acá tenemos que el arte evoluciona y cambia y ya no busca la belleza y los beneficios del progreso. De hecho, se vuelve en un arte decadente, en un arte que expresa la crisis y la melancolía, y en algunos momentos busca incluso hasta olvidarse de lo que estaba pasando. Y en este aspecto, el arte se desapega del canon de lo hermoso y lo bello y se centra más en lo caótico, en la crisis, en la decadencia humana, ¿ya? Y finalmente es lo que está relacionado con el primer punto, que es la búsqueda del sueño americano. Los Estados Unidos de Norteamérica fomentan la idea de tener un estilo de vida americano, donde nosotros tenemos un buen trabajo, tenemos una casa propia, tenemos un auto, tenemos una familia perfecta y carecemos de los problemas. Estados Unidos vende esa idea hacia el mundo y gran parte de la sociedad moderna comienza a adoptar ese modelo de vida, ¿ya? Ahora, ¿qué cuestión me interesa entender respecto a los Estados Unidos de Norteamérica? Que económicamente se convierte en la primera potencia económica del mundo. Los Estados Unidos logran un crecimiento económico gracias a dos principales variables. Primero, el aumento de la producción. Aumento de la producción quiere decir que aumenta la cantidad de cosas que son capaces de crear, ¿ya? Y la otra variable es la expansión del consumo. Consumir implica comprar, ¿ya? Se expande la cantidad de cosas que se pueden comprar, se aumentan las cosas que pueden comprar. Si se dan cuenta, están relacionados. Aumenta la cantidad de cosas para vender y aumento los medios de pago para poder comprar, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas logra Estados Unidos en estos primeros, en esta década, ¿ya? Que es desde 1920 hasta 1929. Estados Unidos logra ampliar el rubro de las construcciones. Se comienzan a crear rascacielos, edificios, poblaciones, condominios, entre otras cosas, ¿ya? Eso es, lo vamos a llamar como el rubro de la construcción. Y además de eso, Estados Unidos diversifica la industria. La industria vamos a entenderlo como el conjunto de empresas que crean algo, un bien o un servicio, ¿ya? Industria entonces es el conjunto de empresas que crean un servicio. Por ejemplo, ¿qué tienen en común? La Toyota, la Chevrolet, la Ford y la Mitsubishi y la Ferrari. ¿Qué tienen en común esas cinco empresas? Que todas y cada una de ellas, tanto la Ferrari, la Mitsubishi, la Chevrolet, la Toyota, como la Lamborghini, por poner otro ejemplo, todas tienen en común que fabrican automóviles. Por lo tanto, esas cinco empresas, más todas las otras que existen, conforman la industria automovilística. En este momento, los Estados Unidos se crean nuevas industrias que antes no existían. ¿Y cuáles van a ser estas industrias? La automovilística, el entretenimiento. En el rubro del entretenimiento sale lo que es el cine, comienza a proliferar la radio, comienzan a haber teatros como el de Broadway, comienzan a haber grupos sociales que facilitan, ¿cierto?, la diversión y el entretenimiento a lo largo de la sociedad occidental. Se crea la industria de la química, en donde se comienza a diversificar y a experimentar con los derivados del petróleo, y se crea la industria de los electrodomésticos. Comienzan a surgir los refrigeradores, comienzan a masificarse el uso de electrodomésticos como la plancha, insisto, en la radio, cosas que van a facilitar el estilo de vida de las dueñas de casa, ¿ya? Otra cuestión de vital importancia es la expansión del consumo, ¿ya? Quiero insistir en esto, expansión del consumo involucra las diferentes formas de pago que tengo para poder comprar algo. ¿Y cómo se expande el consumo? La primera inversión que se realiza es en publicidad. Los Estados Unidos invierten en publicidad de tal manera de que las personas no van a querer quedarse sin un producto. Henry Ford, a comienzos del siglo XX, tenía un dicho, que cualquier persona puede tener un Ford, siempre y cuando sea negro. Y es porque la cantidad de Ford que producía la Ford, en este caso, era tan grande que todas las personas podían adquirir uno. Pero había un inconveniente, que todos los Ford eran negros porque los producían siempre un mismo modelo, ¿ya? Se establece la lógica de los préstamos. Las personas antiguamente tienden a comprar las cosas al contado. En este momento de la historia comienza a surgir esta figura del préstamo, de pedir dinero a alguien o a un banco o a una persona para poder comprar los bienes que necesita.
Y otra parte importante es que se producen tantas cosas que los precios se reducen debido a la cantidad disponible que hay. Hay que entender de que a mayor cantidad de productos disponibles en el mercado, tiende a bajar el precio de estos productos. Eso es lo que se llama eh, la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, tenemos esta tendencia que logra que Estados Unidos se convierta en una potencia económica en el siglo XX. Ahora, esta nota que puse al final de la diapositiva, que dice, así aumentó el optimismo y el estilo de vida norteamericano comenzó a ser imitado en otros lugares del mundo. Por su parte, Europa se recuperó de la crisis de posguerra, es decir, desde 1900 comienza su recuperación lenta respecto a las atrocidades y a la destrucción que se provocó de los lugares más afectados por la guerra. Pero esto provocó, por el hecho de que Europa quedase devastada, que dejó de ser el centro de la economía a nivel mundial. ¿Y quién se convirtió o qué país se convierte en el centro de la economía a nivel mundial? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Ups, se me repitió la pantalla. Eh, a raíz de esto surge lo que se llama la cultura de masas. ¿Ya? Cuando Estados Unidos logra expandir su forma de entender la vida, el mundo y sobre todo el consumo, se crea lo que se llama la cultura de masas. ¿Y qué vamos a entender como cultura de masas? Es el conjunto de bienes o servicios. Un bien es algo tangible, es algo que yo puedo tocar, que puedo ver, ¿ya? Un servicio es algo que a mí me facilita las cosas. Esto es un bien. Un servicio, por ejemplo, es el Internet, es el medio de transporte, es la salud, la educación. Los servicios son cosas que me provocan, me dan una utilidad, pero que no necesariamente son algo concreto, ¿ya? Algo que yo pueda tocar. Los bienes son algo que yo puedo tocar, que puedo ver. Un celular es un bien, un computador es un bien, una cámara es un bien. Un servicio es algo que me facilita una utilidad, que me brinda una cierta satisfacción, pero que no necesariamente es tangible. El servicio de Internet es obviamente un servicio, la educación, la salud, son servicios, ¿ya? El transporte, por poner algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, repito, la cultura de masas es el conjunto de objetos, bienes o servicios producidos por industrias culturales, ¿ya? Como el entretenimiento. Y acá surgen el arte, el diseño, la arquitectura, la publicidad y el turismo. Por ejemplo, Marvel es parte de la cultura de masas, porque nos produce bienes los cómics, ¿ya? Nos produce eh, servicios que se vendrían a ser las convenciones, qué sé yo, las películas en sí, son cuestiones, son bienes o servicios relacionados con el entretenimiento y tienen que ver con el arte, el diseño, la arquitectura, la publicidad, el turismo, entre muchas otras. Si ustedes piensan en Disney hay entretenimiento, existen panoramas turísticos como lo es Disney World, es increíble la cantidad de cosas que nos da la cultura de masas, ¿ya? También se le puede llamar la cultura mainstream. El tema es que entiendan lo siguiente, que la cultura de masas son objetos, bienes o servicios que derivan del entretenimiento, ¿ya? Y todo esto están destinados a ser consumidos por un número muy diverso de personas. La gran mayoría de las personas, todos de hecho hoy día consumimos cosas que son de la cultura de masas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se masifican estos productos? Un rol importante, y de aquí comienza el germen de lo que va a ser las redes sociales en la actualidad. La forma que tenemos de consumir todos estos productos que se empiezan a crear en esta época es a través de los medios masivos de comunicación. La cultura de masas se va a difundir por la radio, por la televisión. Y hoy día nosotros tenemos todas estas alternativas que puse acá abajo. La prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, la publicidad del Internet van a hacer de que la cultura de masas sea algo mundial. ¿Ya? En este momento comienza a surgir o se empieza a configurar lentamente esta cultura mundial del consumo. ¿Ya? Empieza lo que se va a llamar las franquicias comerciales que se van a propagar por todo el resto del mundo. ¿Qué cambios culturales me interesa que son bastante importantes? ¿Ya? Primero, la moda. La moda es fantástica porque en este momento comienza a verse eh, la libertad que pueden tener las mujeres. Un dato que es importantísimo para la época es que la mujer en este momento comienza a tener un rol más importante en la sociedad. Antiguamente la mujer siempre era dejada de lado por la sociedad tradicional, se le destinaban labores como la crianza,
el cuidado del hogar, entre otros. Sin embargo, la mujer tenía como un modelo a seguir, un modelo cultural que le obligaba a cómo vestirse, cómo tenía que comportarse en público y entre otras. En este momento en la historia las mujeres comienzan a, digamos, de cierta manera, a adoptar una identidad más independiente, comienzan a ser más dueñas de sí mismas, lo que es de vital importancia. ¿Ya? La moda y las tradiciones femeninas se volvieron mucho más libres, comienzan a ocupar la falda más corta, comienzan a ocupar otro tipo de peinado y incluso algunas comienzan a fumar, que sé que hoy día no tiene nada de extraño, pero el hecho de que la mujer fume o que salga sola o perrea sola hace que la mujer comienza a tener un rol importante. Tengan en consideración de que en esta época es cuando la mujer comienza a reemplazar al hombre como fuerza de trabajo. La mujer se involucra al trabajo mientras el hombre norteamericano está en la guerra. Es una cuestión que aparece en la propaganda en muchas propagandas feministas de Let's Do It, donde aparece la mujer con, eh, remangando su camisa, es porque la mujer comienza a ser parte de la fuerza laboral de los países y se convierte en un agente económico importante. Durante el siglo XX, eh, la música también cambia y se comienzan a implementar ritmos africanos, se promueven nuevos cambios musicales llevados de la mano del jazz, sobre todo del charleston, que provocan que las fiestas se vuelvan más alocadas y la gente comience a bailar y a tener encuentros, digamos, de tipo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo, no sé cómo decir, eh, comienza a tener encuentros, digamos, sexuales y, digamos, ocasionales, en donde prolifera el alcohol y otras cosas maravillosas que existen dentro del mundo adulto, y comienzan, ¿cierto?, a disfrutar de una vida nocturna distinta y más alocada, ¿ya? En este momento, en este contexto, ¿cierto?, en donde surgen todos estos cambios culturales, propiciados en primera instancia por la crisis provocada de la Primera Guerra, por la crisis que produjo la Primera Guerra Mundial, comienza esta ruptura del canon tradicional y las personas quieren desentenderse, quieren olvidar el pasado, ¿ya? De ahí todo esto. Entonces, uno de los cambios importantes que se provoca a principios del siglo XX es en el arte, ¿ya? Y esto me gusta porque existen tantas corrientes del arte que en esta época que da para todo, ¿ya? Da para todo y nos permite entender que de cierta manera algo se rompió dentro de nuestra conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera. Y van a surgir las siguientes vanguardias artísticas, que son, ¿qué es una vanguardia artística? Son movimientos artísticos que buscan romper con el canon establecido. Y en este aspecto quiero compartir cuatro ejemplos o cuatro casos: el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo y el cubismo. ¿Ya? Yo no soy ningún experto en arte, pero voy a tratar de mostrar ciertos ejemplos. ¿Qué buscaba? A mí, mi favorito es el dadaísmo. ¿Por qué? Porque el dadaísmo dice, buscaba provocar, causar polémica y ridiculizar las expresiones artísticas tradicionales usando el absurdo para escandalizar. El dadaísmo es una especie de arte troll. Lo que busca el dadaísmo es que la gente se enoje, sobre todo los críticos de arte que van con su monóculo y van así buscando algo, digamos, buscando lo más sofisticado y lo más elaborado. El dadaísmo se ríe de eso, y a mí, en lo personal, me encanta. ¿Ya? El surrealismo está influido por el psicoanálisis y se centró en la representación del mundo de los sueños y la exploración y dimensión irracional e instintiva del ser humano. El surrealismo busca de que aquellas cosas que nosotros no entendemos, que a veces vemos en nuestros sueños, que a veces la obtenemos producto del consumo de ciertos estupefacientes ilegales, creo que no debía haber dicho eso, pero la idea está en que el surrealismo nos permite, ¿cierto?, proyectar a través del arte aquellos pensamientos que a veces están en nuestro ser y nos permiten demostrar lo abstracto e incluso lo raro que podemos ser por dentro. El expresionismo postula que la vida interior del creador es la que daba forma
a la realidad representada, dándole mayor relevancia al sentimiento y la emoción. El expresionismo busca, ¿cierto?, reflejar la intención personal que tiene el artista, ¿ya? El cubismo, por su parte, proponía representar el espacio en la pintura, fragmentándolo en planos sólidos y permitiendo que distintos ángulos de la imagen pudieran ser vistos simultáneamente. Yo voy a mostrar ahora ejemplos de cada una de estas para que ustedes tengan una idea un poco mejor de lo que es. Vamos a partir por el dadaísmo. Dada, a más no poder. Creo que mi favorita es la del urinario. ¿Qué más artístico que mostrar un urinario en una galería de arte? Yo lo considero maravilloso, espléndido. Si ustedes se fijan acá, la Mona Lisa, que es un cuadro pintado por Leonardo da Vinci, que es reconocido como una de las grandes pinturas del Renacimiento, ¿qué es lo que hace el Dada? Le pinta un bigote. Maravilloso. Arte en su esplendor. Y acá vemos un trabajo de niño de quinto básico, en donde recortó cosas y las pegó. Arte en su más puro esplendor. Qué maravilloso. Yo me siento conmovido al mirar. Tenemos acá un cuadro pintado por Salvador Dalí, El Gran Masturbador. Esto es de 1929. Y acá vemos esto. ¿Qué significa? No tengo idea. Pero se ve acá el rostro de una mujer, se ven los órganos genitales de un hombre y se ve esto de acá. Es rarísimo, pero hermoso a la vez. Yo no lo entiendo, pero lo encuentro hermoso. Esto que está acá es surrealismo puro. Eh, Esto representa un libro escrito, es eh, Vladimir Kush, y el nombre está mal arriba, pero esto representa una imagen del libro que se llama Demian. Y en Demian, una de las frases que da pie a la historia del libro es una que dice así: un hombre para nacer debe destruir el cascarón. El cascarón es el mundo. Un hombre para que nazca debe destruir el mundo. Esto lo creó, esta pintura la hizo Vladimir Kush, es un pintor surrealista que nació en 1965 y como ustedes pueden ver, acá se ve cómo están haciendo algo, ¿ya? Y cómo ese sol está rompiendo, o sea, es un huevo que se está rompiendo y está dando luz al amanecer. A mí, en lo personal, me conmueve esta pintura, ¿ya? En definitiva, lo que quiero destacar de esta sesión es lo siguiente. Eh, en primera instancia, hemos visto de que la Primera Guerra Mundial provocó cambios de distintas índoles, sobre todo los que son culturales y artísticos, ¿ya? En primera instancia, ¿qué cosa me interesa que entendamos? Tras la Primera Guerra Mundial se establecen tres grandes hitos importantes: la Revolución Rusa, en primera instancia, desde 1917 hasta 1925, el Tratado de Versalles en 1919, y el ascenso de Estados Unidos como primera potencia económica del mundo en 1900, desde 1920 en adelante. Ahora, ¿qué cosas vimos hoy día? Vimos las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial, entre ellas la desfragmentación de los imperios europeos. eh, el Imperio Ruso se desfragmentó en la Unión Soviética, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Alemania se desfragmenta, perdiendo Alsacia y Lorena y Prusia Oriental, y además se crea Polonia con territorios eh, cedidos por Alemania, tanto por el Imperio Ruso. El Imperio Austriaco se disolvió y dio origen a Austria, Checoslovaquia y Hungría, ¿ya? Entonces, posteriormente de eso, nosotros vimos que los Estados Unidos de Norteamérica logra consolidarse como una potencia económica a raíz de dos grandes variables. Primero, la expansión de la producción y la expansión, perdón, el aumento de la producción y la expansión del consumo. El aumento de la producción consistió en lo siguiente: aumentar, ¿cierto?, la cantidad de productos que tenían para vender. ¿Y cómo hicieron esto? A partir de la elaboración de un plan que permitió construir grandes edificios, los rascacielos, poblaciones, autopistas, carreteras, entre otras, ¿ya? Y
la diversificación de diferentes industrias. Industrias, ¿cierto? Son el conjunto de empresas que producen el mismo bien. ¿Cuáles son, van a ser esta industria? La automovilística, la del entretenimiento, la de la química, la de los electrodomésticos, entre otras. Y por otra parte, los Estados Unidos logra consolidar su economía a raíz de expandir el consumo. ¿Qué es expandir el consumo? Aumentar la forma en la cual las personas puedan comprar, mejorar las condiciones de pago técnicamente. ¿Y cómo se hace esto? A través de la publicidad, a través del crédito y a través de los precios bajos. La publicidad, porque así se difunde el hecho de poder comprar un producto en particular. La del crédito, se facilitan los medios de pago que tienen las personas para poder comprar estos bienes y, por ende, la reducción de los precios debido a que existe una gran variedad de productos en el mercado para poder comprar. Todo esto origina lo que se va a llamar la cultura de masas, que va a propiciar, ¿cierto?, el cambio cultural basado, ¿cierto?, en el consumo y en el entretenimiento, con el fin de olvidar las atrocidades de la guerra. Posteriormente a esto vimos que a raíz de esto surgen cambios en la moda, en la música y en el arte. En el término de la moda, la principal beneficiada de esto va a ser la mujer, quien va a tener una vida más independiente, va a cambiar la moda anticuada que tenía en décadas posteriores, perdón, anteriores, y va a cambiar y va a comenzar, ¿cierto?, a empoderarse de su cuerpo y al mismo tiempo de su conciencia. La mujer pasa a ser un agente importantísimo dentro de la fuerza laboral y por ende en un actor económico importante. La música va a cambiar producto de la incorporación de ritmos más africanos y un poco más alegres. Sobre todo lo que me interesa acá es el valor que tiene el jazz y el charleston, que van a propiciar, van a ser el pan de cada día dentro de los centros nocturnos en Estados Unidos sobre todo. Y a raíz de esto surgen los cambios culturales en el arte dados por las vanguardias artísticas, tales como el dadaísmo, el surrealismo, el impresionismo y el cubismo. ¿Ya? Eso es lo que quiero dejar en claro el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.